Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estudiar una vez más una lección de la escuela sabática. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 15 de marzo del año 2005. El título de la lección es ¿Qué más pude hacer? Y el propósito de la lección es mostrar que Dios hizo todo lo que podía haber hecho para salvar al ser humano. Pero Dios respeta la libertad individual de cada uno. No puede obligarnos a ser salvos. Él nos llama, Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero espera que nosotros tomemos una decisión completamente voluntaria. Entonces, con esto en mente, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Cristo, el verdadero vencedor. ¿Por qué este subtítulo, Cristo, el verdadero vencedor? Porque el diablo aparentemente ha vencido en este mundo. Ha sembrado dolor, desgracia, tragedia, traición, violencia, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y aun cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y cuando vives con Él una vida de comunión permanente, eres tocado muchas veces por las desgracias, por las tragedias de esta vida. Entonces, aparentemente parece que el diablo hubiera vencido, pero eso no es verdad. El asunto es que el instrumento que el diablo usa es la mentira. Él es engañador, es el seductor, es el mentiroso por naturaleza. Y entonces desfigura el carácter de Dios. Él siembra el dolor, el pánico, la miseria, la tragedia en esta vida y te hace creer de alguna manera que estás sufriendo porque Dios es malo, porque Dios te está castigando, porque tú has hecho algo indebido y ahora estás recibiendo el castigo divino. Eso es lo que Él quiere. Y muchas veces, pues, los seres humanos le creemos. Pero la verdad es que Dios es amor. Y cuando decimos que Dios también es justicia, ya lo hemos explicado muchas veces, vamos a continuar hablando de este tema en las próximas lecciones. Cuando decimos que muchas veces Dios es justicia también, no es que el amor de Dios está contra su justicia, sino que el amor de Dios es su justicia. La justicia de Dios, y si queremos llamarle como algunos escritores bíblicos le llaman la ira de Dios, es la reacción de un Dios de amor hacia el pecado que te hace sufrir. Pero vamos a leer un texto bíblico para entender mejor esto. Juan capítulo 18, versículo 37. Este es un diálogo entre Cristo y Pilato, ya cerca de la crucifixión de Jesús. Mira lo que dice el texto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La esencia de este texto es para qué Jesús vino a este mundo. Para testificar de la verdad, para probar que la verdad es verdad. Para esto he venido al mundo. Y más adelante vamos a ver que el propio Señor Jesús dice que vino al mundo para destruir las obras del diablo. Vuelvo a repetir, el diablo es el padre de la mentira. Y a través de la mentira quiere desfigurar el carácter de Dios. Quiere hacerte creer que Dios es el culpable de todo lo malo que existe en este mundo. El diablo te trae dolor, te trae sufrimiento, como a Job, y después quiere que maldigas a Dios. Job venció en esta prueba. Tú y yo todos los días estamos en este drama de los siglos, en la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Tal vez en este momento estás sufriendo un dolor terrible en tu vida. Vamos a imaginar un cuadro triste, pero real, que sucede muchas veces. Acabas de perder a un hijo de 4, 5, 10 años de edad.
¿Qué culpa tenía ese niño para morir? No murió porque tuviese culpa. Pero el diablo viene y te hace creer, Dios es injusto. Porque si Dios fuese amor, hubiera curado a tu hijo. Como Dios permite que un niño de 8 años muera, Dios es malo. Entonces, ¿por qué tú quieres seguir a Dios? ¿Por qué quieres servir a Dios? No, olvídate de Dios. Él no se preocupa por ti porque tú tienes que estar leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, queriendo adorar a Dios. ¿A qué tipo de Dios? ¿A ese Dios malo, injusto, que no fue capaz de sanar a tu hijo? Ahora, mira la astucia del diablo. Es él el que hizo todo. Es él el que trajo el dolor, la enfermedad. Ahora te quiere hacer creer que todo eso viene de Dios. Peor todavía, que viene de Dios porque tú te has portado mal. Tal vez tu hijo no, pero tú te has portado mal. Y hay mucha gente que anda cargado de un complejo de culpa innecesario. Pero Jesús dijo, he venido a este mundo para desenmascarar al diablo, para dar testimonio de la verdad, porque la mejor manera de derrotar a la mentira es con la exposición de la verdad. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo, Él, Jesucristo, es el justo y es el que justifica. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? ¿Por qué solo Jesús es capaz de justificar al ser humano? Porque, querido, mira, hay que entender este asunto antes de leer el texto. Jesús es Dios, uno con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre estaba perdido y condenado a muerte por causa de su pecado. Llámese Adán y Eva, llámese Alejandro Bullón, llámese lo que sea. El ser humano estaba condenado a muerte por causa de su pecado. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Él viene a este mundo, se hace un ser humano y vive como ser humano. Nosotros todos merecíamos morir porque la paga del pecado es la muerte. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Un ángel no podría morir en favor del hombre porque un ángel es un ser creado, no tiene vida en sí propio, tiene una vida dependiente de Dios. Otro ser humano tampoco podría morir por el pecador. ¿Por qué? Porque otro ser humano, por más bueno que pretenda ser, es un ser humano pecador y merece también la muerte. Entonces solo podía salvar al ser humano un ser divino que fuese capaz de derrotar al pecado. Por eso Jesús vino a esta tierra como ser humano, y como ser humano fue tentado en todo, pero no pecó y venció al pecado. Solo que Jesús tiene vida en sí propio. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero ahora como ser humano conquistó la vida por causa de su obediencia. Entonces Él toma esa vida y le dice a su Padre, esta vida que yo conquisté porque me hice ser humano y fui a la tierra y viví y fui tentado en todo y no caí, esta vida que yo conquisté se la voy a entregar de gracia al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece, la voy a morir yo. Fue por eso que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque Él no tenía necesidad de morir. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús había venido como ser humano, había sido tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros todos, los hijos de Dios, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús es justo, y como es justo, puede justificar. Y aunque has caído en el pecado, y aunque has cometido errores, hay perdón para ti, porque la paga de tu pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario.
El Señor Jesús ofreció su vida por ti. Y en la cruz del Calvario, Jesús colocó la estocada final en el corazón del diablo. Toda su mentira de que Dios es injusto, de que Dios no se importa contigo, de que Dios te hace sufrir, se acabó. Porque la verdad en Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el universo entero, incluyendo nosotros, entendemos que si murió en la cruz por nosotros es porque nos amaba con un amor infinito. Dios te ama, querido. Cuando digo Dios te ama, no pienses tú inmediatamente en tu buen comportamiento o en tus errores o en tus pecados. Tú olvídate de ti, porque el amor de Dios por ti no depende de lo que tú hagas o lo que tú no hagas. Simplemente Él te ama. Pero vuelvo a repetir, ese amor maravilloso, incondicional de Dios, no te sirve de nada si tú no lo aceptas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad, no te puede obligar a ser salvo. Tú tienes que querer ser salvo. Con esto en mente vamos a la tercera parte de este estudio. El subtítulo es El Cántico de mi amado. Y aquí veremos pues que Dios hizo todo lo que pudo haber hecho, primero para pagar el precio de nuestro pecado y después para que nosotros pudiésemos vivir en los caminos de justicia. Dios hizo todo. El profeta Isaías, en una poesía muy bonita, describe lo que Dios siente por su pueblo. Mira lo que dice figurativamente. Él usa aquí una ilustración muy bonita del dueño que planta una vid y espera recoger uvas, pero infelizmente la vid produce uvas silvestres, extrañas, amargas. Mira lo que dice el texto, Isaías capítulo 5, versículos 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Este es un canto triste, queridos, porque la viña somos nosotros. Era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados. A través del Espíritu Santo nos guía, habla a nuestro oído, nos muestra el camino. Nos dejó su palabra, nos dejó sus enseñanzas, sus instrucciones. El manual de la vida victoriosa. Todos los días está consolándonos, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos. Aun cuando por vivir en este mundo de tristeza y de dolor somos tocados por el diablo, ahí viene el Espíritu de Dios consolándonos, ayudándonos a no quedar caídos, a levantarnos, a acreditar, a mirar en el futuro, al futuro sin miedo. Dios hizo todo y sin embargo nosotros, que deberíamos producir uvas bonitas, deliciosas, por tanto cuidado que Dios nos da, producimos uvas silvestres, uvas amargas, uvas que no valen nada. ¿Qué más podría haber hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Yo siempre digo cuando miro a la cruz del Calvario que desde la cruz Jesús estaba muriendo. Jesús no fue un loco suicida que quería morir, querido. Jesús cuando vino a esta tierra tomó la forma humana, era un ser humano con instinto de conservación. Y el ser humano que tiene instinto de conservación no quiere morir. Así que Jesús no fue un loco suicida que fue a la cruz para morir, no. Tanto así que la noche anterior a su crucifixión,
Él en oración, sudando sangre de dolor y de sufrimiento, le dijo a su padre: Padre, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cálice, pero que se haga tu voluntad. La única manera de salvarnos era que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque de otra manera estábamos perdidos. Y en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, yo creo que Él te miró y te dijo: hijo, yo no quiero morir, pero estoy muriendo para que tú te salves, pero tú te estás perdiendo. Entonces dime, ¿qué más podría hacer para salvarte? ¿Qué más? Esa es la pregunta que toca mi corazón y que debe tocar el corazón de cada ser humano. ¿Qué más Dios podría haber hecho para salvarnos? En la cuarta parte encontramos la parábola de Cristo acerca de la viña. Y aquí veremos que Jesús completa el cuadro que Isaías pintó y que yo acabo de leer. Mira lo que Jesús en el Nuevo Testamento habla acerca de la viña, acerca de su pueblo. Mateos capítulo 21, versículo 33 dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores éramos nosotros. El Señor Jesús nos confió la vida. Ahora, esta parábola, si la seguimos leyendo, y te aconsejo que leas, porque ya te he dicho muchas veces, esos comentarios de la lección son comentarios, no es una sustitución a tu estudio personal de la Biblia. Entonces lee toda la parábola y verás que un tiempo después el padre de familia envió unos siervos para recoger el dinero del alquiler, pero los labradores golpearon, maltrataron a los siervos y los mataron. Un tiempo después, el padre de familia envió otro grupo de siervos y los labradores les dieron el mismo trato. Un tiempo después, el padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, tal vez respeten a mi hijo. Y envió a su hijo. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo mataron. ¿Quiénes eran los labradores? Nosotros. ¿Quién es el hijo mayor? ¿Quiénes son los siervos enviados varias veces? Los profetas. ¿Quién es el hijo que vino? El Señor Jesucristo. ¿Acaso no apedreamos a los profetas en el pasado? ¿Acaso no clavamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo siempre cuento la historia de mi madre. Yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, y ahí estaba el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a Jesús, Señor, a mi madre: mamá, ¿quiénes son estos? Y ella me decía: estos que están abajo de la cruz, sí, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y yo siempre crecí pensando que habían sido los soldados que mataron a Cristo. No, querido, cuando crecí y necesité perdón, entendí que no fueron los soldados que mataron a Cristo, fui yo. Fueron mis pecados que clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que yo peco y cometo y pido perdón, estoy colocando un martillazo en los clavos que perforan las manos de Cristo. Nosotros clavamos, nosotros somos los labradores malvados. Por eso la pregunta es: hijo, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Hice todo, pero te estás perdiendo. Y ahora llegamos a la última parte de este estudio bajo el título de la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué es vindicar? Es justificar. Es hacer justicia con alguien que fue acusado falsamente. Y el Señor Jesucristo fue acusado falsamente. Dios fue acusado falsamente por el diablo. Allá en el cielo se levantó diciendo que Dios era injusto, que había dado una ley que no se podía cumplir y que si alguien transgredía esos principios, Dios lo iba a matar. Mira la astucia del enemigo. Engañó una tercera parte de los ángeles. Y hoy continúa desfigurando el carácter de Dios delante de la humanidad, diciendo que todo el dolor, todo el sufrimiento viene de Dios porque está castigando a la humanidad por su pecado. Pero, querido, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió.
¿Tú crees que lo que pasó en la cruz es sabido solo por nosotros que leemos la Biblia? En la cruz del Calvario todos los seres no caídos del universo contemplaron, los ángeles contemplaron, el mismo enemigo de Dios y los ángeles que él engañó contemplaron lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y las mentiras del diablo quedaron universalmente expuestos. Ahora mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan? Los redimidos. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Querido, los redimidos finalmente cuando lleguen al cielo cantarán de júbilo. Señor, eres justo. El diablo te acusó de ser injusto, pero nosotros hemos visto todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que has hecho por la humanidad, por la creación. Justo eres en todos tus caminos. Tú eres santo, eres digno de ser alabado por toda la eternidad. Listo. El carácter de Jesús habrá sido vindicado por el cántico de los redimidos y por el testimonio de todas las criaturas no caídas que observaron la traición, la mentira, la injusticia del diablo, las acusaciones del diablo y ahora contemplaron el amor inmensurable del Padre. Oh, querido, Dios te ama. Si estás sufriendo no es porque Dios dejó de amarte, ni es necesariamente porque hayas cometido algún pecado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el Señor vio a un ciego y los discípulos también vieron al ciego y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tradicionalmente el ser humano piensa así. Si estoy sufriendo, si estoy ciego, si estoy enfermo es porque he pecado. Si no he pecado yo, alguien en mi entorno ha pecado. Y no, querido. A veces sufrimos, muchas veces sí sufrimos porque traemos algún pecado escondido, muchas veces sufrimos porque vivimos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y como vimos en una lección anterior, Dios respeta la libertad. Dios respeta el curso de la vida, el curso de la historia. No puede meter la mano y transformar todo porque ahí confirmaría las acusaciones del diablo. Estás viendo, Dios es injusto, solo hace lo que le conviene. Cuando no quiere algo, Él manipula las cosas. Así es el diablo. Pero llegará un tiempo en que todo eso pasará. Entonces Dios te ama, querido. No te desesperes. Y si has pecado, pues arrodíllate, confiésale a Dios, pídele perdón, levanta la cabeza, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Estamos una vez más juntos para estudiar la lección número 12 para el 22 de marzo del año 2025. El título para esta semana es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el amor y la justicia de Dios son la base de su carácter y de su gobierno, porque Dios gobierna el universo. Lo gobierna con amor y con justicia. Y vuelvo a repetir el concepto, el amor y la justicia no son dos aspectos separados, es un solo atributo de Dios. Su amor es su justicia es su amor. Entonces vamos al estudio de la lección viendo la primera parte bajo el título de los dos mandamientos principales. Sabes, el ser humano por naturaleza, después que entró el pecado al mundo, el ser humano se ha vuelto como un caballito salvaje. Lo digo en el buen sentido. Me refiero a mí, a ti, a todos los seres humanos. Somos como caballitos salvajes. Nos gusta andar sueltos, hacer lo que queremos, que nadie nos diga nada, que nadie nos muestre el camino. Caballitos salvajes, sin dueño. Corre por aquí, corre por allá.
Ahí de repente caímos a un abismo, a un barranco, nos quebramos la pata y ahí estamos sufriendo, llorando, solitos hasta morir. Así somos los seres humanos. Entonces, cada vez que se menciona la palabra ley, la palabra mandamiento, ya como que subconscientemente ya reaccionamos. Ahora ya vienen las reglas. No, querido. Vamos a hablar del amor maravilloso de Dios. De ese amor del que nos gusta hablar. Porque cuando yo te digo, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, te estoy hablando que Él te ama, que Él te acepta como eres, que Él te quiere ayudar, que Él te quiere guiar, que Él quiere llevarte a pastos verdes y aguas tranquilas. Entonces, vamos a ver esta parte del estudio, los dos mandamientos principales. Y aquí veremos que el fundamento de la vida cristiana es el amor. Vamos a ver para esto lo que dice Mateo capítulo 22, 34 al 40. Aquí hay un relato interesante, pero vamos a analizar poco a poco este texto. Dice así: entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Religiosos. Ellos se creían tan religiosos que se sentían con el derecho de mirar la vida de los otros y criticarlos y juzgarlos. Hoy día, los fariseos continúan vivos y muchas veces continúan en las iglesias llamadas cristianas. No están muy preocupados con su vida, están más preocupados con la vida de las otras personas. Ahí miran la ropa, miran el cabello, miran esto, miran aquello. Mucho cuidado, querido, porque los fariseos han existido a lo largo de la historia. Dice el texto: entonces los fariseos, oyendo que había Jesús hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora vinieron saduceos y fariseos. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No le preguntó porque quería saber. Le preguntó para hacerlo caer. Porque eso es lo que querían tanto fariseos cuanto saduceos. Solo que los fariseos eran más rudos, críticos, amargos. Los fariseos, ya los saduceos eran más cultos, más intelectuales, más estudiosos. Pero ambos se juntaron. Y un intérprete de la ley, un especialista en interpretar la ley, le dijo a Jesús para tentarle, para hacerlo caer, no porque quería aprender. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué? Él se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Y este intérprete de la ley le dice a Jesús: Señor, de esos 10, ¿cuál es el más importante? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a entender esto. Hoy día, muchos hermanos cristianos sinceros creen que los eternos principios de la ley de Dios ya quedaron obsoletos, que eso fue para el Antiguo Testamento, y que hoy en el Nuevo Testamento solo tenemos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Solo que esos 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son la base no solo de los 10 mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo son la base de toda la Escritura, de toda la enseñanza bíblica. Quiere decir que si tuviésemos que resumir toda la enseñanza bíblica a 2 cosas, sería: ama a Dios con todo tu ser y después ama a tu prójimo. No puedes amar solo a Dios dejando de amar a tu prójimo.
No puedes amar solo a tu prójimo dejando de amar a Dios. El resumen de toda la enseñanza bíblica es ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso, en la parte final del texto que acabo de leer, dice, de estos dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo, depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Y lógicamente también la enseñanza del Nuevo Testamento, porque el propio Señor Jesucristo dijo que es necesario amar a Dios y amar al prójimo. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de los dos mayores pecados. Ahora, si los dos grandes mandamientos son ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿cuáles serían los dos mayores pecados? Lógicamente sería no amar a Dios. Y no amar únicamente a Dios es idolatría. Y no amar al prójimo es injusticia. Entonces, si los dos principales mandamientos, el resumen de toda la Escritura es ama a Dios y ama a tu prójimo, los dos grandes pecados son la idolatría, no amar a Dios, y la injusticia, no amar al hermano. Pero vamos a leer entonces lo que dice Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 11. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon los oídos para no oír. El ser humano siempre fue terco. Dios le decía, hola, si me amas, ama a tu prójimo. Quiere decir, no seas injusto con el huérfano, no seas injusto con la viuda, no pienses mal de tu hermano. Solo que ¿dónde está escrito ese no pienses mal de tu hermano? Está aquí en una de las instrucciones bíblicas que acabo de leer. Pero ¿quién se importa con eso? Miramos a las personas, las juzgamos, comenzamos a pensar aquí, sacar nuestras conclusiones. ¿Por qué miró así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué fue para allá? ¿Por qué no vino? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se levantó? Oh, querido, es una lucha terrible. Porque los mismos seres humanos que con toda sinceridad vamos a la iglesia a alabar a Dios porque decimos que lo amamos, en la iglesia no saludamos a nuestro hermano. No nos importa el dolor y el sufrimiento del hermano. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? Pero en el Nuevo Testamento se registra de nuevo esta instrucción del Antiguo Testamento. Entonces leo 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento ¿de quién? De Dios. ¿Y desde cuándo vienen los mandamientos de Dios? Desde que el ser humano fue creado. Dios nos creó para amar a Dios, para no separarnos de Dios, para andar con Él. Nosotros, en la persona de Adán y Eva, nos separamos. El carácter de Dios se deformó en nosotros y entonces comenzamos a acusarnos. Adán comenzó a acusar a Eva comenzó a acusar a la serpiente, después Caín mató a Abel y después vino toda la tragedia humana. ¿A dónde se fueron los dos mandamientos iniciales? Ama a Dios y ama a tu hermano. Entonces fue necesario que Dios viniese a través de los profetas y escribiese las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios, donde Dios a esos dos mandamientos, amor a Dios y amor al hermano, ahora los desmenuza, los explica, los comenta y aparecen muchas instrucciones en el Antiguo Testamento.
Después en el monte Sinaí, Dios resume todo eso en 10. Y después el propio Señor Jesucristo dice, pero inclusive esos 10 están resumidos en el amor a Dios y en el amor al hermano. ¿Cómo están resumidos? Si tú agarras los 10 mandamientos de Éxodo 20, los 4 primeros hablan del amor del ser humano a Dios. Y los 6 últimos mandamientos del amor del ser humano al otro ser humano, a su prójimo. Entonces el resumen es ama a Dios y ama a tu hermano. Porque si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, pues eres un mentiroso. No has entendido lo que es la vida cristiana. Has caído en el fariseísmo, en el vivir de apariencias, en golpearte el pecho, en llorar, en emocionarte cuando tu hermano está sufriendo y tú no te importas con eso. Este es un mensaje duro para mí y para ti y para todos los seres humanos. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Dios ama la justicia. Claro, como Dios es amor y es justicia y su amor no está separado de su justicia, es lógico que Él quiera que sus hijos, aquellos que dicen que lo siguen, que lo aman, también sean hombres y mujeres de amor y de justicia. Voy a leer lo que dice el Salmo 82, versículos 2, 3 y 4. Mira, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Es una advertencia solemne, querido, que si decimos que amamos a Dios, tenemos que defender a los que sufren, a los que lloran, a los que pasan necesidad, pasan hambre. Ahora, la mejor manera de defender y de ayudar a los necesitados no es agarrar una pancarta y salir a la calle y destrozar vidrios y asaltar las tiendas y gritar y pintarse el rostro. No. Esa no es la mejor manera de defender a los necesitados. En primer lugar, cuando quieras cumplir este mandamiento de amar a tu hermano, mira a tu entorno. Porque en tu entorno hay gente necesitada no solo de pan y de agua, a veces necesitada de amor, de comprensión, de cariño. Comienza por ahí. Cura a las víctimas del dolor que están a tu lado y después, lógicamente, extiende la mano a los de tu vecindario y a los de tu ciudad y finalmente a los del mundo. Pero qué bonito es cuando nosotros vemos gente destruyendo, quebrando, defendiendo la libertad, marcha, protesta por la libertad, por los derechos humanos. Y sin embargo, en casa, ¿cómo vives? ¿Cómo tratas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos? Ahí el evangelio no tiene que trabajar en la periferia, porque ahí caemos en el farisaísmo. El evangelio tiene que trabajar en el corazón, transformar el interior del ser humano. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de llamados a establecer justicia. Porque si somos hijos de un Dios amoroso y justo, pues tenemos que andar en amor y en justicia. Pero el hacer la justicia, como dije, no empieza con nosotros, empieza conmigo. Después va a los gobernantes, porque nosotros a veces cuando pensamos en las injusticias del mundo, inmediatamente pensamos en los gobernantes. Y no quiero decir que ellos no tengan una tremenda responsabilidad. Pero antes de mirar a los otros, tengo que mirarme a mí y ver si yo estoy obrando obras de justicia en favor de los necesitados. Mira lo que dice Isaías 1, 15, 16, 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos.
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, hijo, no quiero palabras, no quiero discursos bonitos, elocuentes en favor de los necesitados. Quiero verte a ti como un agente de amor y de transformación de la sociedad. Y esa transformación va a comenzar, vuelvo a repetir, en tu casa, después va a tu vecindario, va a tu ciudad y va al mundo. Revisa tus actitudes, porque si eres hijo de un Dios de amor y de justicia, tienes que ser un hombre amoroso y justo. Leo ahora Isaías 10, 1 y 2. Mira lo que dice. Ay de los que dictan leyes injustas. Esto ya no es el pueblo común. Estos son los que trabajan tal vez como diputados, senadores, los que hacen las leyes. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Oh, querido, en el primer texto que leímos, Dios habla de tu responsabilidad individual. Hijo, preocúpate por los que sufren. Pero en este segundo texto de Isaías, Dios está hablando de los gobernantes, de los líderes, de los que hacen leyes. Antes de levantar la mano en el Congreso, piensa lo que estás haciendo. Piensa qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. ¿Realmente deseas el bien del pueblo o estás buscando tus deseos, tus conveniencias? Oh, querido, el dirigente político de una nación, de un pueblo, el diputado, el senador, es un hombre que llegó allá porque Dios permitió. Y Dios dirige este mundo, él inspirando o él permitiendo. Pero eres un instrumento de Dios en las manos del Señor para transformar la sociedad en que vives. Esa transformación como individuo también va a empezar en tu casa, después va a llegar a otros lugares. Pero hay una advertencia solemne aquí, no es humana, esta advertencia es divina. No podemos jugar con las cosas divinas. A los seres humanos podemos engañar, podemos decirle lo que ellos quieren oír. Pero a Dios, que ve todo, que conoce la mente, el corazón, a no ser que caigamos en el peligro de habernos endurecido contra la voz de Dios. Y si ya no oímos el consejo divino, ya solo vivimos bajo nuestros conceptos, nuestras decisiones, pero usamos el nombre de Dios muchas veces para atormentar a las personas. Vamos a la quinta parte de este estudio, bajo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta fue la respuesta al intérprete de la ley, cuando le preguntó el intérprete de la ley a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús respondió contando la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola del buen samaritano, la víctima, el hombre herido que había sido robado, asaltado por los hombres malos, estaba inconsciente. ¿Por qué estaba inconsciente? Porque así no podía hablar. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que si hablase, las personas oirían su acento y podrían determinar es chileno o es peruano o es argentino o es americano. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, tu prójimo no tiene nacionalidad. Puede venir de donde sea. Es tu prójimo. Para ser tu prójimo, está a tu lado. Solo necesita estar en necesidad. Requerir de ayuda. Tú no trates de conocer o describir su acento para determinar de qué país viene. Para ser tu prójimo no necesitas saber el país del cual viene. En segundo lugar, estaba desnudo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Es que si estuviese vestido, generalmente la gente rica viste ropa fina. Entonces todos lo ayudarían. La gente pobre viste sandalias, una ropa vieja. Nadie lo ayudaría. Pero
la víctima de la parábola estaba desnudo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarte es que tu prójimo no necesita tener estatus social. No necesitas saber si es rico, si es pobre, si es clase media, si es instruido, si es culto, ¿no? Para ayudarlo. Basta que la persona esté en necesidad y tu mano tiene que ser extendida. ¿Tú sabes lo que Dios está queriendo decir? Tu prójimo es aquel semejante que está cerca de ti y necesita que lo ayudes. Y vuelvo a repetir, esa ayuda no es necesariamente ayuda física, aunque sí debes compartir tu pan con el necesitado. Debes dar de beber al sediento. Debes visitar a los prisioneros. Debes ayudar a las viudas o los huérfanos. Pero esa ayuda a veces puede ser espiritual, puede ser emocional. ¿Cuánta gente muere emocionalmente y nadie se da cuenta? ¿Cuánta gente está muriendo espiritualmente y nadie percibe? Y yo diría, querido, que la mayor necesidad del ser humano no es pan, agua, ropa, casa. Todo eso es necesario. Pero la verdadera necesidad es estar bien con Dios. Cuando estás bien con Dios y Dios habita en tu corazón, es como un resorte propulsor que te levanta, que te hace sacudir el polvo de la derrota, de la mediocridad y te lleva a alturas que tú nunca has imaginado llegar. Dios te ama, querido. Tú eres fruto del amor y la justicia. Camina en amor y en justicia. Sé amoroso, bondadoso y sé justo en todo lo que hagas. Un abrazo, que Dios te bendiga.